Buenas tardes. Pues autoridades, subdelegado de Defensa de Burgos, señor alcalde, señoras y señores, muchas gracias por la invitación a impartir esta conferencia en la que vamos a hablar sobre la evolución del uniforme en el Ejército de Tierra a lo largo de la historia. Vamos a ver los uniformes que han sido reglamentarios. Vamos a empezar desde que existen ejércitos permanentes, prácticamente con los reyes católicos, pero realmente cuando vamos a ver la uniformidad es desde los Borbones con Felipe V en 1700, que ya disponemos de reglamentación escrita sobre organización y uniformidad. Entonces, prácticamente desde esa época está todo legislado y se puede seguir exactamente cuál era el uniforme que estaba en vigor en cada momento. Anteriormente a esta época de los ejércitos permanentes con los reyes católicos, pues no podemos hablar de uniformidad del ejército, hablaríamos más de vestidos según las ropas civiles o las modas de la época. También en función de las condiciones climáticas, los cometidos o las posibilidades económicas, pero realmente de uniformidad hablaremos ya cuando en el estado moderno con los ejércitos permanentes. Las fuentes en las que nos vamos las que vamos a beber para ver toda la uniformidad del ejército, pues prácticamente desde el arte rupestre, dibujos, pinturas, esculturas de soldados con sus armas, su armamento, sus túnicas, sayas, plumas, etcétera, etcétera, y a partir de los Borbones en 1700 con la normativa de uniformidad. Veremos los estados militares gráficos del siglo XVIII, que son estados militares escritos y gráficos en el que se detalla perfectamente cuál es la uniformidad del ejército, las colecciones legislativas del siglo XIX y los reglamentos de uniformidad. Vamos a ver la uniformidad, como digo, a partir de los Austrias. Vemos aquí en primer lugar un alabardero de la época de Carlos I, en la que veremos que en esta época los austrias no regularon la uniformidad, pero sí tenían fundamentalmente las guardias del rey, seguían un patrón que es esos colores rojo y amarillo, como estamos viendo ahí en ese alabardero de la Guardia Real. Las ropas prácticamente son, ahora lo veremos, son similares a las ropas civiles que se utilizaban en la moda de la época. Pasaremos a ver los tercios, el soldado de los tercios, que se crean como ejército de exterior, en el que vemos que también las ropas que llevan son ropas, prácticamente puedo decir que son ropas civiles de la época, no es un uniforme. Sí, a partir de los Borbones con Felipe V en 1700 vemos un soldado con Felipe V en el que vemos que ya lleva una casaca, lleva un uniforme, lleva unos colores en el cuello, las vueltas de las bocamangas o la chupa, que es el color de la divisa de cada uno de los regimientos, que podía ser de diferentes colores. Así va a ir evolucionando a lo largo del siglo XVIII, como vemos ahí otro soldado de la época de Carlos III, en que veremos que se va a ir recogiendo los faldones, se acorta la casaca, el sombrero de tres picos o sombrero tricornio que lleva el soldado de Felipe V, veremos que va a ir evolucionando a un bicornio, se levanta a la punta delantera y va a evolucionar a un bicornio. Ya en el siglo XIX, con Fernando VII, pues vemos ahí un soldado de la época en el que vemos que también lleva una casaca muy ajustada. Como prenda de cabeza aparece el chacó. A mediados del siglo XIX, con Isabel II, veremos que la casaca va a evolucionar a una levita. Se va a utilizar la levita, como una levita azul, con una hilera de 9 botones, con un chacó como prenda de cabeza, para pasar posteriormente
al final, con la restauración borbónica, con Alfonso XII o la regencia de María Cristina, vaya, perdón, a la guerrera. Vemos que parece una guerrera azul con el pantalón gran C y como prenda de cabeza el ros. En este caso lleva un ros con funda de hule negro. También lo podía llevar o funda blanca para verano. Como vemos, el soldado de Alfonso XIII ya a principios del siglo XX, que es un uniforme de rayadillo, que es un uniforme prácticamente de verano, que se había utilizado también en las unidades de ultramar, y veremos que en esta época todos los colores azules, rojos o celestes de caballería se van a desaparecer y van a aparecer unos uniformes con el tipo de rayadillo o los uniformes khaki, fundamentalmente para adaptarse como uniformidad de verano a las condiciones meteorológicas y para adaptarse también a las condiciones o las necesidades del combate y las tácticas, fundamentalmente las campañas del Rif, las campañas de Marruecos que se realizaron a principios del siglo XX. Veremos luego ya el resto de uniformes, ya el uniforme de instrucción y campaña de 1967, y para continuar con la orden ministerial de 2016, prácticamente, que nos dice cuál es la uniformidad actual, las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas que se regularon, como digo, en 2016. Luego salió una instrucción de cada uno de los ejércitos especificando o desarrollando esa uniformidad de las Fuerzas Armadas con los aspectos tradicionales de cada ejército, diciendo cómo es cada uno de la uniformidad de los ejércitos, y después hablaremos del combatiente del futuro, pues en función de las nuevas tecnologías y tendencias en uniformes o en tejidos, cómo va a evolucionar. Empezamos entonces hablando de los reyes católicos. Los reyes católicos decimos que organizaron tropas permanentes pagadas por el rey. Destaca, en primer lugar, vemos la Santa Hermandad, que se creó para asegurar la paz y el orden interno de Castilla, con una fuerza militar permanente en torno a unos 3.000 hombres, que llegarían hasta los 10.000, actuando fundamentalmente en misiones de militares y de policía. La uniformidad que llevaban, pues prácticamente debajo de o bien de las armaduras, cascos o ropas de la época, pues utilizaban un sayo blanco con una cruz roja en el pecho. Digamos que es, el primer uniforme que se crea en las unidades de los Reyes Católicos. Después, como ejército de interior, se crearon las guardas de Castilla, también como ejército de interior, con tropas de carácter permanente, dependientes de la corona, que se crearon en torno a 25 compañías a 100 hombres, unos 2.500 hombres. Estas guardas de Castilla pues eran apoyadas cuando era necesario por milicias concejiles o contingentes señoriales aportados por la nobleza. Igualmente no podemos decir que hubiera una uniformidad en esta época, sino que utilizaban las ropas civiles de la época. En cuanto a las guardias del rey, vemos aquí formada por la compañía de alabarderos o los arqueros de Borgoña o los estradiotes como caballería ligera, en la que sí tienen una cierta uniformidad, como hemos comentado anteriormente, porque utilizan el color rojo y amarillo fundamentalmente, y después el blanco borgoñón. En esta época, durante los Austrias, prácticamente el rojo era el color de marca España. Todos los soldados españoles que actuaban tanto en la península como con los tercios en el extranjero, pues llevaban algo distintivo rojo. Inicialmente, desde los capitanes a los generales, llevaban una banda de seda roja, o bien llevaban un brazalete o una cucarda roja en la prenda de cabeza. Es decir, las tropas españolas se distinguían por ese color rojo. Estas son las prendas que se usaban en la época: un jubón, una prenda ceñida al cuerpo que cubre los hombros hasta la cintura, era igual masculina que femenina, podía llevar mangas o no, y servía también lógicamente para protegerse del frío, que en caso necesario podía ir forrada de lana.
de diferentes colores, podía ser color verde, marrón, rojo, etcétera, etcétera. Con una camisa interior. Se llevaban las calzas para cubrir las piernas, inicialmente muy cortas, y luego se fueron alargando poco a poco hasta llegar por debajo de las rodillas, que se denominaron grehuecos, o con acuchillados, como vemos en la parte inferior, que iban acuchillados según la moda alemana. Diversas prendas de abrigo, sobre todo abrigos, pues la ropilla, las capas, capotes, o herreruelo, que es el que vemos ahí en pantalla, que es una capa corta con cuello que solo cubre los hombros, el pecho y la espalda. O las prendas de cabeza que se utilizaban en la época, en el siglo XVI, ahí vemos la parlota, una boina amplia que llevaba normalmente una pluma a un costado, o el sombrero chambergo tan típico y característico de los soldados de los tercios, que era un sombrero de ala ancha y flexible. Los austrias crearon, según la ordenanza de Génova de Carlos I en 1536, los tercios como ejército de exterior para actuar en el exterior, principalmente con fuerzas de infantería. Estaban completados con algo de artillería y caballería. El tercio lo mandaba un maestre de campo, podía tener hasta 12 compañías, cada una de las compañías con un capitán, un alférez que era el abanderado, o un sargento, como vemos en pantalla, que lleva una alabarda, y luego como soldados estaban los piqueros coseletes, que eran los piqueros que vemos que lleva una medias corazas, un morrión y protecciones en brazos y piernas. Llevaba una pica, armado con una pica de unos 5 metros, que se formaban un cuadro, y digamos con esas picas se defendían del ataque de la caballería enemiga. Esta formación de piqueros se completaba con formaciones de arcabuceros. Ahí vemos un arcabucero que utilizaba la fuerza de la pólvora para disparar desde las esquinas del cuadro. Entonces combinaban a esos piqueros con las picas de hasta 5 metros con los arcabuceros. Y posteriormente los mosqueteros, que utilizaron un mosquete que era de mayor volumen y mayor precisión. Vemos que la ropa, el piquero, que prácticamente se utilizaba para defensa o actuar contra la caballería, evitar el ataque de la caballería enemiga, iban muy protegidos. En cambio, el arcabucero o el mosquetero, que actúa con un arma más ofensiva, pues lleva unas ropas más livianas, prácticamente como las ropas de la época que hemos visto, desde el jubón, las calzas. A finales del siglo XVII se crean unos tercios provinciales que se van a denominar por el color de la casaca que llevan. Vemos que esas casacas se denominó la casaca chamberga, que lleva prácticamente es una casaca amplia, larga, que lleva unas vueltas en las mangas de diferente color, igual que las solapas delanteras, que esas eran las divisas de la unidad. Destacar, como vemos a la izquierda, el alférez de los tercios amarillos viejos. Curiosamente, este tercio de los tercios provinciales que se crearon en 1670, destaca en Burgos en 1670 el que se denominaba tercios amarillos viejos, porque llevaba la casaca amarilla y la divisa blanca, con las vueltas de las mangas y esa solapa que lleva en el frontal de color blanco. Ahí vemos de diferentes modelos, el mosquetero de los tercios morados viejos o colorados viejos, etcétera, etcétera. Esto es según el álbum de la infantería española del conde de Clonar del siglo XVII, que nos dibuja esta uniformidad, estas casacas de la época. Bien, llegamos entonces al siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, con la guerra de sucesión entre los seguidores del archiduque Carlos de Austria, con apoyo de Inglaterra, Holanda y Portugal,
y por otro lado los Borbones con Felipe V y apoyo de Francia. Subiría al trono Felipe V y con el Tratado de Utrecht España perderá los territorios de Flandes, Italia, Gibraltar y Menorca. Felipe V va a publicar una serie de ordenanzas, va a cambiar la organización del ejército al igual que su uniformidad, y veremos fundamentalmente los tercios que se utilizaban con los Austrias se van a convertir en regimiento. Los tercios pasan a regimientos, se va a crear el Estado Mayor General, que los empleos de generales se van a crear los empleos de capitán general, teniente general y mariscal de campo. Y en 1706 se publica una ordenanza de uniformidad que vamos a ver ahora en detalle. La organización del ejército de Felipe V es el que vemos aquí. Hay unas tropas de servicio continuo, digamos, en el que está formada unidades de infantería, caballería, artillería e ingenieros, que ahora iremos viendo el desarrollo. La infantería de línea con fusileros y granaderos, una infantería ligera que lleva cazadores que son más ligeros, al igual que en caballería. Vemos de línea lanceros, coraceros, o la caballería ligera con cazadores, dragones y húsares, que iremos viendo cada uno de ellos. La artillería, los ingenieros. Además, el ejército de Felipe V tenía las tropas de la Guardia Real, en la que veremos el detalle de qué tipos de tropas eran, y unas milicias provinciales que se crean en 1734 como un ejército de reserva con un regimiento o un batallón por cada una de las provincias, que ahora iremos viendo un poquito más en detalle. La uniformidad, según la ordenanza de 1706 de Felipe V, pues vemos que se utiliza esa casaca Justacorp, que se llama, que es ajustada, es de influencia francesa, que es blanca. Veremos que la infantería y la caballería durante el siglo XVIII va a vestir de blanco, pero van a llevar unos colores fundamentalmente en el cuello, en las vueltas de las bocamangas, en la chupa, que será en función de la divisa del regimiento. Ahí vemos la forma que tenía cada una de las prendas: el calzón, las medias, las polainas, el sombrero de 3 picos que utiliza el ejército de Felipe V, que es un sombrero de fieltro negro que lleva los 3 candiles o los 3 picos, y vemos que lleva una cucarda roja, que era el color distintivo de las tropas españolas. Y la birretina, que es una gorra, una birretina de piel que lleva una manga encarnada hacia atrás. Esta la utilizaban los granaderos. Vemos aquí un ejemplo de cómo llevaban los colores, o cómo son los colores de los uniformes según esta ordenanza de 1706. El color principal ya hemos dicho que es el calzón y la casaca, que van a ser blancos, y la divisa de cada uno de los regimientos pues van a ser los diferentes colores que vemos ahí, que puede ser rojo, azul, verde, amarillo o morado. Y estos colores se llevaban, como hemos comentado, en las vueltas de las casacas, en los forros, en las chupas, en las medias, además de los botones, que podían ser dorados o plateados, o los galones del sombrero, que podían ser igualmente dorado o plateado. Entonces, con esa combinación de colores como colores secundarios de la divisa, de los botones o de los galones, era lo que diferenciaba a cada uno de los regimientos de la época. Aquí vemos un ejemplo de infantería. En infantería, un fusilero en 1707 o un granadero, que normalmente un batallón tenía varias compañías de fusileros y solía tener una compañía de preferencia, que era una compañía de granaderos. Normalmente eran los soldados más veteranos y más fuertes que lanzaban granadas de mano, entonces era una compañía de preferencia. El aspecto que tenía el soldado de la época pues es el que vemos en pantalla: el casaca y calzón blanco y la divisa de los diferentes colores que hemos comentado que podía haber. Igualmente en caballería también iban de blanco, y también llevaban las vueltas de las mangas
o incluso la chupa del color de la divisa, que en este caso es azul, pero podía ser de los diferentes colores que hemos comentado anteriormente. Vemos que lleva unas botas muy gruesas y un faldón de la casaca largo para protección de las piernas del jinete. Lleva una bandolera en la que lleva colgada una carabina. Normalmente el soldado de caballería podía hacer fuego con esa carabina, después la soltaba y con la espada pues entraba al choque. Los dragones se crean en 1702, son fuerzas que combatían a pie y se trasladaban a caballo, comunidades de caballería. Inicialmente llevaban la casaca verde, como vemos ahí, pero ya en el 1718 van a utilizar la casaca amarilla y va a ser el color distintivo siempre de los dragones. La casaca amarilla con las vueltas o el cuello del color de la divisa correspondiente. Se crean también los regimientos de húsares, el regimiento de húsares españoles en 1742. Es una unidad de caballería ligera con misiones de reconocimiento, incursiones y hostigamiento. Como uniformidad característica lleva esa prenda ceñida al cuerpo que es un dolman. El dolman es va a ser la prenda característica de los húsares. Vemos que lleva una cordonadura en el pecho, en este caso amarilla, de 9 alamares amarillos, y luego lleva una pelliza también, que es como prenda de abrigo, que también llevan esa cordonadura de estambre amarillo. En teoría esta cordonadura lo que permitía es evitar que un sablazo de la enemigo pues no le atravesara el cuerpo, no le defendía de esos golpes del enemigo. En cuanto a artillería, en 1710 se crea el Regimiento Real de Artillería en base al tercio de fusileros reales y al tercio de arcabuceros reales. Se va a crear también el Estado Mayor de Artillería. Aquí, a diferencia de la infantería y caballería que hemos visto, la artillería, los ingenieros y la Casa Real utilizaron la casaca azul. Vemos que lleva el casaca azul con la divisa encarnada. Entonces vemos que los artilleros, la uniformidad de los artilleros es casaca y calzón de paño azul, azul turquí, con chupa, vueltas y forro encarnado, los botones y galones dorados. En cambio los ingenieros a principios del siglo XVIII no había ingenieros militares, se contrataban paisanos con los conocimientos adecuados o se reclutaban oficiales que tuvieran extranjeros que tuvieran la instrucción correspondiente. En 1710 el rey nombra al ingeniero flamenco Jorge Próspero Verbún como ingeniero general de los ejércitos, y en 1711 los ingenieros se constituyen como cuerpo independiente facultativo sin tropa. El uniforme va a ser igual que los artilleros, como hemos dicho, uniforme azul con los botones y los galones de plata. Las tropas de la Guardia Real vemos que todas van también de azul, con la divisa encarnada, y llevan unos alamares o galones plateados de diferentes formas, como vemos aquí. Las tropas de la Guardia Real estaban formadas por los guardias de corps. Los guardias de corps era la guardia personal del rey. Se decía que entre el capitán de la guardia y el rey no debía haber nadie. Lo formaban estas guardias de corps 4 compañías, 2 españolas, una flamenca y otra italiana, y se distinguían por esa bandelora con diferentes cuadretes de colores. La española lo llevaban encarnados, amarillos la flamenca y verde la italiana. Los alabarderos eran para el servicio interior del palacio. Las guardias españolas y valona está formada por 2 regimientos a 2 batallones, uno de guardias españolas y otra de valonas, para la guardia exterior del palacio, y luego se formó también una compañía de granaderos a caballo y una brigada de carabineros reales. Son las fuerzas de las tropas del rey. También se crearon unas milicias provinciales
que como hemos dicho eran unas fuerzas de reserva que digamos que apoyaban en caso necesario a las tropas de servicio continuo, bien si las tropas tenían que salir a combatir fuera de la península, pues entonces se hacían cargo del servicio las milicias provinciales. Estas milicias se formaron inicialmente en 1734 33 regimientos a un batallón con reclutamiento local en la zona. Normalmente los oficiales eran propietarios acomodados de la zona, como digo, los soldados con reclutamiento también de la zona, y vestían igual que la infantería, vestían de blanco con la divisa de la provincia correspondiente. Aquí destacar que en Burgos se creó el regimiento de la milicia provincial de Burgos número 4, que llevaba casaca blanca y la divisa encarnada. Posteriormente, como vemos ahí, un cazador del regimiento de Ciudad Rodrigo, ya en 1768 con Carlos III, las milicias provinciales pasaron a utilizar la casaca azul y la divisa encarnada. Con Carlos III, reinado de Carlos III, Carlos III llega a España en 1759 con experiencia de mando, que venía de Italia y enterado de los problemas de España. Modernizó el ejército, quería un ejército pequeño pero bien equipado y con los cuadros de mando bien instruidos. También va a publicar diversas ordenanzas en 1768, tanto en organización como vestuario y armamento. En cuanto a uniformidad, destacar que la uniformidad del ejército en el reinado de Carlos III se caracteriza, sigue siendo la infantería y caballería de blanco. Vemos que la casaca, se van a recoger los faldones y se va a ir acortando la casaca. El sombrero tricornio de Felipe V vemos que se va reduciendo y se va evolucionando a un bicornio. Aparece el correaje cruzado blanco, y el pelo se va a llevar en un solo bucle, que anteriormente, en la época de Felipe V o Fernando VI, se llegaron a llevar hasta 3 o 4 bucles con el pelo blanqueado. Se blanqueaba con grasa o con polvo de arroz. Con Carlos III se va a crear la infantería ligera. Como consecuencia de la guerra de los 7 años, se van a crear unidades con soldados de la zona para cubrir los pasos fronterizos con Francia y la costa. Así se va a crear un regimiento de voluntarios en Aragón y 2 regimientos de infantería ligera en Cataluña, a 4 batallones. Total serían unos 5 batallones de infantería ligera, que también iban vestidos con casaca azul y la divisa del color correspondiente. Con Carlos III se crea también el ejército de ultramar. Hasta ahora no había habido un ejército de dotación en las provincias de ultramar, y Carlos III va a organizar este ejército de ultramar. Así se crea un ejército de dotación con regimientos fijos, normalmente con personal español. Ahí vemos un ejemplo a la izquierda, el batallón fijo de La Habana en 1769, según consta en el Archivo General de Indias en Sevilla, que llevaba esa casaca azul y la divisa amarilla. Y a la derecha vemos que se formaron también unas milicias regladas o milicias urbanas con personal indígena de la zona, desde blancos, pardos, morenos, en fin, con diferentes personas reclutadas en la zona correspondiente. Cuando era necesario, por una amenaza en la zona de ultramar, pues se creaba o se enviaban de unidades peninsulares como tropas de refuerzo temporalmente, digamos, para solucionar aquella amenaza que pudiera ocurrir en cualquier momento. También comentar que como cuerpos de frontera, vemos en el centro hay un soldado de Cuera, de la frontera norte de Nueva España, según el Archivo General de Indias. También se crearon estos cuerpos de frontera en las provincias interiores, tanto en
el virreinato de Nueva España con el Río de la Plata para defensa de la frontera contra los indios, defensa contra los indios, el ataque de los indios hostiles. Se llamaban soldados de cuera porque llevaban la cuera, que es el abrigo o el coleto de piel que vemos que lleva ahí, que estaba formada por 6 o 7 capas de cuero. Ese coleto se formaba con todas esas capas para evitar que traspasaran las flechas de los indios. Entonces iban protegidos precisamente con esa cuera, con todas esas capas de cuero. El reglamento de 1791 vemos que se continúa la infantería de caballería vistiendo de blanco, se va a utilizar los cuellos altos y abiertos por primera vez y las solapas. Aparecen esas solapas en la casaca, que en este caso, según el estado militar de 1791, corresponde a un fusilero y a un granadero del regimiento de infantería de línea de Burgos, que llevaba la casaca y calzón blanco y la divisa morada, con las solapas y las vueltas. Los estados militares pues se utilizaron en el siglo XVIII, eran unos documentos en el que normalmente estos estados militares escritos se escribían anualmente, en el que se especificaba toda la organización del ejército y la uniformidad de cada una de las unidades. Los había también estados militares gráficos que se hacían con dibujos, incluso a color, con acuarelas, en el que se dibujaba perfectamente el uniforme de cada una de las unidades y se les daba el colorido para saber, digamos, que nos sirven como para ver cómo era cada uno de los colores de cada una de las unidades. Bien, pues visto el siglo XVIII, vamos a pasar al siglo XIX, empezando por la uniformidad de la guerra de independencia. Vemos un cuadro de Ferrer Dalmau, que lo veremos luego después en la exposición, que hay bastantes cuadros de este pintor de batallas, Ferrer Dalmau, en el que en este caso representa una carga de un escuadrón del Regimiento de Caballería de Línea España, en los campos de Bailén el 19 de julio de 1808. El uniforme que viste, vemos que Ferrer Dalmau está muy bien asesorado, pues se ve perfectamente el uniforme que utilizaba en la época este regimiento, ¿no? El Regimiento de Caballería de Línea España, que llevaba la casaca azul con la solapa y vueltas y vivos encarnados, el correaje cruzado blanco, llevaba el calzón anteado, igual calzón y cuello anteado. En esta época ya se usaban los emblemas, que la caballería de línea llevaba un león rampante en el cuello y 3 flores de lis en las vueltas de la casaca. La infantería en 1808, como llega la guerra de independencia, pues vemos que viste de blanco. La infantería de línea viste con el calzón y la casaca de blanco, lleva la divisa del color correspondiente de cada uno de los regimientos, en este caso la lleva verde, el sombrero ya vemos que ha evolucionado al bicornio, lleva un plumero rojo, la infantería de línea. En cambio la infantería ligera que vemos en el centro lleva la casaca azul, el plumero lo lleva verde, infantería ligera, y la divisa pues de diferentes colores según el regimiento. Y los granaderos pues sigue llevando esa birretina de piel con manga encarnada que llevaban los granaderos. A lo largo de la guerra de independencia pues se crean gran cantidad de unidades. Según los datos de que disponemos, se crearon durante la guerra 300 regimientos de infantería y 40 regimientos de caballería. No existen reglamentos de uniformidad de la época, lógicamente es difícil determinar qué uniformidad se llevaron estas unidades que se crearon. Se utilizaron pues desde reservas de telas que utilizaban en el campo, que normalmente eran de color pardo, a
a uniformes conquistados incluso al enemigo, a los franceses, o vestuario que nos dejaron los ingleses, o tropas civiles regionales. Todas estas, aquí vemos unos ejemplos que nos dice el álbum de la Infantería Española de Clonar, de una serie de regimientos, en la que nos dice cómo iban uniformados cada uno de estos regimientos. Destacar ahí a la derecha vemos que hay uno que lleva con el uniforme de color pardo, que es el regimiento de la Victoria, que se creó en el Ferrol con unidades de la Armada. De allí llevan este uniforme de color pardo. O el regimiento Muerte, que se denominaba de 1809, que se creó con las tropas españolas que estaban destacadas en Dinamarca y regresaron a la península. Pues, en fin, y así hasta 300 regimientos de infantería y 40 regimientos de caballería que se crearon en la época durante la Guerra de Independencia. Este es un ejemplo de uniformes de apoyo inglés que nos prestaron los ingleses a eso de 1812, que eran de color azul con el pantalón recto y ese chacó de color negro que vemos en pantalla. Terminada la guerra, la guerra de independencia, ha aparecido un reglamento, el reglamento de 1815 de la infantería, en el que viene una lámina que nos dice cómo era la uniformidad de la época, que corresponde más o menos con el dibujo que vemos del soldado de la época de Fernando VII, que vemos que es una casaca, lleva una casaca más corta, lleva la solapa prácticamente en todo el pecho, el cuello también de color de la divisa, que en este caso vemos que es rojo, y lleva ese chacó, tanto la infantería ligera como la infantería de línea. A lo largo del siglo XIX hay cambios continuos en organización y uniformidad. Tenemos la guerra de independencia, las guerras carlistas, las guerras de prestigio, la guerra de Cuba y Filipinas, o sea que es increíble el siglo XIX, el número, la multitud de cambios que hay en organización y uniformidad, que lógicamente no vamos a pasar por ellos porque estaríamos aquí toda la semana. Entonces vamos a ver unos ejemplos. He puesto aquí la infantería de línea en 1824, pues bueno, en este momento, según la organización que se hizo en 1828, iba con casaca azul, ya iban sin solapas, llevaban en el cuello recto, llevan esos golpes de color blanco y el chacó con diferentes, el pompón y el galón del chacó de diferentes colores en función, encarnado lo llevaban los granaderos, verde los cazadores, amarillo los fusileros, blanco la plana mayor, etcétera, etcétera. O un ejemplo de la caballería de línea, en la que vemos ahí unos soldados de caballería que llevan la casaca azul con cuello, vueltas y barras encarnadas, los botones blancos y un casco típico, un casco de hierro con cimera de latón, que lleva una gran cola de caballo y un plumero encarnado. Ya con Isabel II vemos que va a desaparecer la casaca y va a aparecer otra prenda, que es la levita, que es la que vemos que en los dos oficiales que aparecen a la derecha lleva esa levita, que es de faldón largo, lleva 9 botones en el centro, en este caso con el cuello encarnado y el chacó. Esta levita se establece según la Real Orden de 8 de julio de 1858 para que la utilicen todas las unidades de infantería, y así vemos que utilizan, como vemos en pantalla, esta levita azul turquí de 9 botones, lleva como prenda de cabeza el ros de fieltro blanco y aparece a la izquierda un poncho de paño pardo que se utilizaron en las unidades de la época. El pantalón celeste que utilizaba la infantería y el pantalón gran C los cazadores. Vamos a hacer una visión rápida también de la uniformidad que utilizaron los ejércitos carlistas.
Aquí vemos, bueno, tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, sabemos que le sucede su hija María Isabel Luisa, de 3 años de edad, y se inicia la regencia de María Cristina. Los partidarios de don Carlos, Carlos María Isidro, que era el hermano de Fernando VII, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, pues le proclamaron rey como Carlos V. Entonces se produce la primera guerra carlista de 1833 a 1840. Aquí he representado en segundo lugar el pretendiente como Carlos VI, Carlos Luis de Borbón, en la segunda guerra carlista, que prácticamente fue en la zona de Cataluña, y el pretendiente como Carlos VII, Carlos María de Borbón, en la tercera guerra carlista de 1873 a 1876. Como elemento de identidad carlista, los ejércitos carlistas utilizaron prácticamente la boina, el saco morral que vemos en pantalla y las cananas ventrales. La boina era una prenda que se utilizaba fundamentalmente en el País Vasco y Navarra, se utilizaba como identificación de los soldados, además se hacía con un tejido muy tupido, pues que protegía incluso de la lluvia y en verano del sol. Ahí vemos dos ejemplos que están en el Museo del Ejército, una la boina de Zumalacárregui, en la que lleva en la parte superior la cifra C5 de Carlos V, o la boina del general Cabrera, que lleva C6 Carlos VI de la Segunda Guerra Carlista. El saco morral pues en una bolsa de lona con tirantes, muy cómoda, de lienzo blanco o crudo, que facilitaba la movilidad. Prácticamente llevaba para impedimenta básica, ropa, alpargatas o víveres para un día. Y las cananas ventrales pues para llevar la munición de color crudo o negro, que se llevaba al vientre atados a la espalda, pero podía llevar hasta 40 cartuchos. La uniformidad de los ejércitos carlistas, prácticamente se organizaron 3 ejércitos, uno en el País Vasco y Navarra, otro en el Aragón Maestrazgo y otro en la zona de Cataluña. La uniformidad típica del soldado carlista podemos decir que es el de la infantería guipuzcoana, que vemos ahí a la derecha, que lleva ese capote gris, la boina correspondiente, los pantalones encarnados o blancos en verano, una camisa o zapatos o alpargatas. La reposición era lo que era normalmente complicado, que se podía hacer o bien con ropa civil o ropas capturadas al enemigo o confeccionadas en los pueblos. En cuanto a caballería, vemos aquí otro cuadro de Ferrer Dalmau, en el que representa un lancero de Navarra en 1834, que está cargando sobre un artillero isabelino. Vemos que como la uniformidad que lleva una boina roja con una chaqueta verde y un pantalón encarnado, y el artillero isabelino pues lleva la casaca azul típica con la divisa encarnada y el chacó correspondiente. Vemos aquí otro cuadro de Ferrer Dalmau, muy bonito, en el que representa a las tropas de Cabrera en Morella, en el que vemos en el centro de la imagen al general Cabrera, que en su caballo blanco, que lleva normalmente lleva la boina blanca y la capa blanca, una pelliza de piel y un pantalón escarlata con franja de plata. En el camino vemos que se ven las tropas de infantería, no podemos distinguir ninguna uniformidad, yo diría que van con las ropas civiles o las ropas del campo, con boina, eso sí. Y luego vemos a la izquierda el regimiento de lanceros de Tortosa, que como escolta, digamos, que llevan la boina blanca o esa casaca azul celeste. Este regimiento tenía una compañía de tiradores, que son los tiradores de Tortosa, que llevaba el dolman amarillo, que corresponde con el que vemos a la derecha, con dolman amarillo y la boina azul. Detrás del general Cabrera vemos
a su Estado Mayor, dos oficiales del Estado Mayor que llevan la levita azul con la boina blanca, y al lado están los ordenanzas del general, que son los escoltas, tanto del general como del Estado Mayor, que lleva una pelliza encarnada con la boina verde. Vemos que es un cuadro que resume muy bien la uniformidad, bueno, en este caso del ejército de Cabrera. Y pasamos a la restauración borbónica con Alfonso XII y la regencia de María Cristina. La levita que hemos visto que se utilizó con Isabel II va a evolucionar ahora y se va a aparecer como reglamentaria la guerrera. Esta guerrera se establece como reglamentaria en 1884 para diario y campaña de paño azul con 7 botones, y en 1888 esta guerrera para jefes y oficiales pues se van a llevar esos alamares que vemos ahí de color amarillo en pantalla para como gala, y o bien de color negro en campaña. El aspecto entonces del soldado de infantería en esta época va a ser con la guerrera azul, el pantalón gran C que lleva unas franjas laterales azules, y como prenda de cabeza el ros de fieltro gris, que bien podía ser como llevamos a la derecha, que lleva una funda de hule negro para invierno. En cuanto a caballería, pues vemos que los institutos montados de caballería, vemos ahí los lanceros que llevaban ese casco metálico con un llorón blanco, la levita azul, o los cazadores como caballería ligera que llevaba ese chacó o dolman celeste, o los húsares del Pavía. Había 2 regimientos de húsares del Pavía o de la Princesa. En este caso está representado un soldado de húsares del Pavía que llevaba el chacó y el dolman encarnado con esos alamares amarillos, esa cordonadura amarilla, y la pelliza y el calzón azul celeste. Bueno, llegamos al siglo XX. Espero que no sea demasiado pesada la conferencia. Vamos a ir ya más rápido en el siglo XX. Aquí vemos que cambia completamente la uniformidad. Hasta ahora todos esos colores que hemos visto tan llamativos, azules, encarnados, celestes de caballería, van a desaparecer a principios del siglo XX con Alfonso XIII. Quizá vemos ahí unos uniformes de rayadillo que ya se habían utilizado en las provincias de ultramar. También se van a poner como reglamentarios en la península y sobre todo en la zona norte de Marruecos, en las campañas del Rif, fundamentalmente para adecuarnos a las condiciones meteorológicas. Es un aspecto importante de la uniformidad. Además de también para adecuarnos en esas campañas del Rif a las necesidades del combate y las tácticas. Veremos que además del uniforme de rayadillo se van a empezar a utilizar los uniformes de color caqui. Va a haber varias versiones que veremos ahora en 1906, 1914, hasta llegar al uniforme único de 1926, en la que veremos esta evolución de los uniformes caqui, precisamente para adaptarnos a esas necesidades fundamentalmente del combate en las campañas del Rif. Este es el primer uniforme caqui, un uniforme caqui muy claro, como uniformidad de verano, que se aprobó en 1906. Ya se utilizó ahí, lo utilizó, como vemos ahí, un comandante y un soldado del Regimiento de Infantería África número 68, que lleva una guerrera de cuello vuelto, como vemos en el cuello lleva el número del regimiento, con los botones van solapados dentro de una solapa, y las divisas en las mangas. Este uniforme evoluciona en 1914 a este otro uniforme caqui y un color más caqui verdoso oscuro,
vemos que es de cuello recto, alto y recto, lleva también el número del regimiento, las unidades de infantería llevaba el número del regimiento en el cuello, con siete botones, el calzón tipo bris, vemos que los oficiales llevan una polaina de cuero y la tropa lleva una polaina de lona, abrochada normalmente a un costado. Veremos que seguirá evolucionando estos uniformes caqui hasta el uniforme de 1926. Pero antes vamos a ver el uniforme de las fuerzas regulares indígenas. Las campañas del RIF se crean las fuerzas regulares indígenas en Melilla 1911, inicialmente con un grupo a 4 compañías de infantería y un escuadrón de caballería formada fundamentalmente por tropas indígenas, aunque también tenía una parte de personal europeo. Tenía el 50% de las clases y el 20% de la tropa era europeo, y los jefes y oficiales eran todos del ejército español. En 1922 había ya 5 grupos de regulares en Tetuán, Melilla, Ceuta, Larache y Alucemas. El uniforme pues es el que utilizaron, es el que vemos en pantalla. El que aparece a la izquierda es el primero que utilizaron. Es un uniforme a lo zuavo, con una chaquetilla corta de puntas redondeadas, con un pantalón amplio que se denominaba serual, de color garbanzo, con polainas de cuero y una faja roja. En 1915 el soldado indígena llevaba una guerrera de cuello alto y botones también ocultos de color garbanzo, con vendas, normalmente podía ser de diversos colores, también garbanzo o caqui o azules, la chechia roja o turbante blanco como prenda de cabeza. Y los jefes y oficiales llevaban el uniforme garbanzo, también de color garbanzo, de corte peninsular, y llevaba como prenda de cabeza o el tarbús o la gorra de plato. Como prenda de abrigo o bien llevaba una chilaba, o sobre todo los de caballería, pues llevaba un albornoz o sulhan como el que vemos en pantalla, que era de color celeste por el exterior y blanco en el interior. El tercio de extranjeros se crea el 28 de enero, por Real Decreto, el 28 de enero de 1920, inicialmente con el cuartel general en Ceuta. Se crean 3 banderas inicialmente del tercio de extranjeros, que llegaron hasta 8 en 1926, y se crea por el teniente coronel José Millán Astrain. El primer uniforme que utilizaron, según decía la Real Ordenanza de 4 de septiembre, debería ser vistoso, práctico, cómodo y económico. Era una guerrera, como vemos aquí a la izquierda, de color caqui verdoso, con el cuello vuelto y bolsillos, el pantalón en forma de bridge con vendas, y como prenda de cabeza la teresiana y el gorro tipo isabelino con la borla roja, es el chapiri. Posteriormente utilizaron el chambergo, como vemos en el centro, de lona caqui verdoso, y la camisa legionaria de color verde claro, abierta en el pecho y normalmente remangada. Y llegamos al uniforme único caqui de 1926, que se declara reglamentario para todo el ejército, cuadros de mando y tropa, en la que había 2 modalidades, una de lana caqui para invierno y una de algodón para verano. Vemos que la guerrera es de cuello vuelto y cerrado, va a llevar los emblemas dorados en el cuello, puesto que va a ser el mismo uniforme para todas las armas y cuerpos. Se va a distinguir uno de otro prácticamente por los emblemas en el cuello. Las prendas de cabeza, vemos que los oficiales utilizan ya la gorra de plato de color caqui, gorro isabelino o el ros para gala, y la tropa utilizaron la boina o el chambergo. Llegamos así al reglamento de 1943, que curiosamente es el último reglamento de uniformidad
que se ha publicado en el Ejército Español, de 1943. Es un reglamento muy completo en el que se detalla por orden alfabético todas las prendas de uniformidad, mantiene el color caqui del uniforme de 1926 y, como digo, detalla perfectamente todas las prendas de uniforme. El capote con una tela de color, o sea, de color caqui con más grueso, y las prendas de cabeza, la gorra de plato o el gorro tipo isabelino. Los uniformes del reglamento del 43 pues son los uniformes caqui que vemos en pantalla. Los generales llevaban la guerrera abierta con camisa y corbata, y el resto, oficiales, suboficiales y tropa, con la guerrera de cuello vuelto y cerrado. Vemos que lleva los emblemas en un rombo de color rojo, en la que ahí vienen las diferentes armas y cuerpos. Como uniformes tradicionales que se mantienen en la actualidad en el Ejército de Tierra, está el color garbanzo de los regulares, el verde legión y el de los paracaidistas. Así se publica en marzo de 1956 la cartilla de uniformidad paracaidista, que establece los diversos uniformes paracaidistas, desde el uniforme de salto de la época al traje de paseo, que lleva la boina negra con la cazadora y pantalón largo que utilizan los paracaidistas. Y ya rápidamente, para ver cómo llegamos a los uniformes actuales, en 1964 vemos el aspecto del soldado en 1964, que lleva esa guerrera caqui también, con el pantalón noruego con puños que vemos ahí, las botas de 3 hebillas, la gorra montañera que lleva las divisas en la gorra, el uniforme de instrucción y campaña que se creó en 1967, que era de ese color caqui claro, el uniforme de diario de jefes oficiales y suboficiales se abre por primera vez con camisa y corbata en 1970. En este caso vemos que lleva un cinturón de tela a la cintura, que no lo lleva el actual. En 1979 se aprueba la camisa de manga corta para verano, que es como la que llevo yo ahora en la uniformidad de verano, con las hombreras y las divisas metálicas y los emblemas en las solapas o en el cuello. La orden ministerial de 1986 determina el uniforme actual tal y como se lleva hoy en día, que ahora vemos un poquito más en detalle. La mujer, según el Real Decreto de 1988, se incorpora a las Fuerzas Armadas y bueno, pues según la orden ministerial 6 de 1989 y la instrucción de ejército 532/89, detalla las prendas que se utiliza para la mujer en esta época. Incluso la norma general que vemos ahí, 1 del 2002, que establece una versión del uniforme de trabajo para personal femenino gestante y define cómo debe ser la camisa de manga corta o la camisa de manga larga, la cazadora caqui o la falda y el pantalón, para adaptarse a la gestación femenina. Y llegamos a la orden de defensa de 2016, que nos define cuál es la uniformidad actual. Es una orden a nivel Ministerio de Defensa, que nos dice todos los tipos y modalidad de uniformes, pero manteniendo las tradiciones de cada uno de los ejércitos, y nos define y nos dibuja además todos los uniformes de los diversos ejércitos, las divisas, los emblemas, los distintivos y las condecoraciones. Así viene para Ejército de Tierra el uniforme de gran etiqueta,
que se utiliza en actos sociales, que equivale al frac o chaqué, que vemos, pues bueno, es un uniforme azul de cuello alto y cerrado, personal femenino con falda larga de gran etiqueta, la prenda de cabeza, bueno, no exigible, pero es esa gorra de plato que vemos, y con decoraciones en miniatura, y la faja lleva faja roja a los generales, o la faja azul de los diplomados de Estado Mayor, o el ceñidor de gala. Hay otra versión de uniforme que es solo etiqueta, en el que no se llevan, normalmente corresponde a actos sociales, que corresponde al smoking, y van sin faja o ceñidor de gala. El uniforme de gala ya es con uniforme caqui, camisa blanca y corbata negra. Las condecoraciones vemos que van en su tamaño normal, cuelgan de cinta. También lleva la faja a los generales, la faja roja o faja azul los diplomados de Estado Mayor, y la faja, el ceñidor de gala, los cuadros de mando, que es dorado, o la tropa en negro. Esta tiene otra versión que es de especial relevancia, que no he puesto el dibujo, que es para presentaciones, despedidas o imposición de condecoraciones. El uniforme de diario, que es el uniforme de diario actual, caqui, con camisa y corbata caqui, las condecoraciones en pasador con el nombre y los distintivos correspondientes. Hay una modalidad de verano que, como hemos visto, que es con la camisa de manga corta. La uniformidad de trabajo, que es bueno, con esa cazadora caqui y pantalón recto, ya sea de invierno, modalidad B intermedio, o verano con manga corta. El uniforme de instrucción y campaña actual es en la actualidad tenemos dos patrones, un patrón mimético árido piselado o boscoso piselado, según determinó el GEMAT en 2009. El jefe de Estado Mayor de cada ejército determina el patrón mimético a utilizar por el Ejército de Tierra en territorio nacional, y el mando de operaciones determina el patrón a utilizar en zona de operaciones. Entonces, dependiendo de la zona donde se actúe, pues o bien se utiliza el patrón piselado boscoso o el piselado árido. Los uniformes tradicionales que ya hemos comentado se mantienen en la actualidad: el garbanzo de regulares, el verde legión o el de los paracaidistas. Y como uniformes de época, representamos aquí el uniforme del Regimiento Inmemorial del Rey número 1, que es un uniforme de la época de Alfonso XIII, que va con la guerrera azul, con el cuello y bocamangas encarnado, y el pantalón gran C, y el ros de fieltro gris, vemos que lleva un plumero rojo de gala. Como uniformes históricos, también vemos el de enseñanza militar de ingreso a la escala de oficiales, de los cadetes de la Academia General Militar, que llevan el uniforme gris, o hay unidades que tienen aprobado uniformes de época, como en este caso un uniforme de la época de Carlos III. Bueno, ya para terminar, la última transparencia, en la que resumimos la evolución del uniforme militar en el Ejército de Tierra. Podemos decir que el uniforme militar ha tenido una estrecha relación con la historia del Ejército. En esa evolución del uniforme vemos que el uniforme se ha ido adaptando al armamento utilizado en cada momento, ya sea ofensivo o defensivo. Vemos aquí que las ropas que lleva este arquero, o las ropas civiles que utilizaba el arcabucero de los tercios, era una ropa muy liviana, diferente del uniforme utilizado como elemento de defensa, en que se utilizaban con armaduras o cascos en función de la situación. Como elemento también el uniforme como signo de disciplina y organización. Ponemos el uniforme en la época según las ordenanzas de Felipe V y Carlos III, que decía la corrección en el vestir, y las ordenanzas determinaban exactamente cómo se debería
vestir correctamente. Por eso digo que es un signo también de disciplina y organización. También ha servido como elemento de identificación de las tropas en el campo de batalla. Ahí he puesto un tambor de la época de Carlos III, en que los tambores o los pífanos o los trompetas de caballería llevaban una uniformidad muy llamativa precisamente para su fácil identificación. Por las ventajas económicas que supone la utilización de o la dotación de uniforme a toda una unidad, también por la adecuación, como hemos dicho, a las circunstancias ambientales y meteorológicas, por esa uniformidad de verano, sobre todo que se utilizó a principios del siglo XX con los uniformes de rayadillo o los primeros uniformes caqui, o la adaptación a las necesidades del combate y las tácticas con los uniformes caqui, sobre todo en esas campañas del norte de Marruecos. Y luego las nuevas capacidades tecnológicas, pues según los nuevos diseños de uniformes, telas, para diseñar los nuevos uniformes del futuro. Lo podemos resumiendo, nos podemos decir que en cada una de las épocas que hemos ido viendo, el uniforme militar nos transmite los valores de cada época, los valores jerárquicos, políticos, sociales y económicos. Todo eso nos dice el uniforme militar. Y con eso damos por terminada la conferencia. Espero no haber aburrido mucho, y si hay alguna pregunta, encantados a su disposición. Encantado.